estudiantes. En el día de hoy, bienvenido a una clase más. En el día de hoy vamos a seguir retomando un tema muy importante que yo lo había dejado para último porque son problemas de biología. Yo estuve aplicando algo de ello sobre la ley de Mendel en una de estas clases. Aquí sí les voy a explicar algo más específico que necesita la atención de ustedes para poder entender acerca de este tema. Entonces, por eso que dejé este tema para casi para las últimas semanas de clases, para tener más tiempo y que este sea como algo primordial de lo que es la genética, las leyes de Mendel. Y ese es el tema del día de hoy. Tienes que prestar mucha atención porque tiene que ver con la parte de los cruces monohíbrido y dihíbrido que se dan dentro de los seres vivos. Y ustedes en particular deben entender de que esto es parte de las bases de la herencia. Y a pesar de que nosotros ya estuvimos dando un pantallazo acerca de este tema en semanas anteriores, necesitaba profundizar en él para poder entender cómo se dan estos cruces monohíbridos dentro de los seres vivos, cómo se explica las leyes de Mendel, cómo se aplica dentro de la genética, y es importante conocer cada uno de estos procedimientos que se dan dentro de la genética. Bien, hoy vamos a trabajar lo que es la ley de Mendel. Mendel realizó sus trabajos con plantas que presentaron un solo carácter. Vamos a empezar con uno de los trabajos de Mendel. Él empezó a trabajar las características de algunas plantas, ¿no? Él hizo como, ahí dice que realizó 37 fecundaciones, cruzando 10 plantas. Él hizo varios cruces para ver qué es lo que pasaba. Entonces, él procedió también a trabajar con flores, con los tallos, con las semillas, y para ver qué pasaba dentro de esos cruces. Claro que él evitó que otros organismos, por lo menos las aves, los insectos, produjeran una fecundación que él no quería que fuera indeseable. Entonces él trató de hacer esa experimentación dentro de los trabajos que él realizó. Entonces, como yo estuve presentando la vez pasada dentro de la ley de Mendel, Mendel postuló tres leyes, y estas leyes cada una tiene sus características importantes. Cuando se aísla una característica, acuérdense que las características están regidas o están no tanto modificadas, sino que esas características son generadas a través de la particularidad de que ellos están reguladas por genes. Cada característica que nosotros tenemos, por lo menos en el ser humano, nosotros tenemos varias características. Somos chocolate, negro, verde, azul, piel blanca, morena y cabello amarillo. Todas esas características que uno ve se llaman características fenotípicas. Características fenotípicas que uno puede observar. Esas características fenotípicas son reguladas por genes, pero cada gen está regulado por letras. Eso se llama genotipos, es lo que ustedes ven ahí en la imagen, genotipos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, voy a traer un ejemplo ahorita mismo, un ejemplo imaginario. Vamos a suponer que este gen que está aquí, miren, en la imagen que está aquí en la pantalla, A mayúscula, acuérdense que son un par de alelos, par de genes. Esos genes están regulando la característica para flores blancas, por decir, ¿no? AA. Y la característica, A flores rojas. Y la característica de A minúscula, A minúscula que está aquí, vamos a hacer que sean flores blancas, ¿no? El gen que representa para característica de flores rojas, A es blanco, A es rojo, ese A va en mayúscula porque la característica es dominante. Sin embargo, cuando es minúscula, la característica es recesiva, ¿ya? Entonces, él realizó varios experimentos con colores, tallo, forma, todo. Él realizó experimentos para ver qué daba en esos cruces.
Si la característica para flores rojas dominantes, la gen dominante A mayúscula, para característica recesiva A flores blancas, A minúscula, el gen viene siendo A mayúscula y para recesiva viene siendo A minúscula. Entonces, si yo hago un cruce a través del cuadro de Punnett, que también le expliqué la vez pasada, que el cuadro de Punnett, que es un cuadrante solamente de 4, que ustedes ven aquí, ¿no? Un cuadrante de 4 en donde van a poner las características aquí, van a poner los genes y van a hacer los cruces, ¿no? Entonces, si yo tengo esas características que A mayúscula, lo voy a cruzar con la doble A minúscula, que son características dominantes para flores rojas, características recesivas para flores blancas, yo hago el cruces. Estos simbolitos que están aquí significan masculino y femenino, ¿no? Entonces, si hago el cruce, todas me van a salir A mayúscula, A minúscula. A mayúscula, A minúscula. Usted ve los 4 cuadrantes, porque el cuadro de Punnett tiene 4 cuadrantes que usted va a hacer. Todas van a salir híbridas, A mayúscula, A minúscula, o van a salir heterocigotas, es el término correcto. Para A mayúscula, doble A mayúsculas es homocigota dominante. Para el término de doble A minúscula es homocigota recesiva. Para A mayúscula, A minúscula es heterocigota. Ahí no hay dominante ni recesiva. Ahí solamente se utiliza el término heterocigota. Bien. Entonces, según Mendel, él empezó con el primer cruce. Empezó con 2 características diferentes. Una para color rojo, dominante, homocigota, que es doble A mayúscula, y para características de flores blancas, recesiva, homocigota, A minúscula. Entonces, la característica, él hizo el cruce y al final el cruce, él se dio cuenta que todas le dio A mayúscula, A minúscula, o sea, todas le dio heterocigota. Entonces, yo digo que el genotipo de este cruce me dio 100% A mayúscula, A minúscula o heterocigota. No, 100% A mayúscula, A minúscula. Ese es el genotipo. 100%. ¿Por qué 100%? Porque cada cuadrante vale 25%. O también tiene un valor de 1 entre 4. Aquí 1 entre 4, 1 entre 4, 1 entre 4 y al final le va a dar 4 sobre 4. Pero si es porcentaje, entonces, ¿cuánto? 25, 25, 25, 25 y da 100. Entonces, el genotipo de ese cruce que Mendel realizó es la F1. La F1. ¿Qué significa la F1? La primera generación filial. Entonces, ¿qué le dio? ¿Cuál es el resultado de este cruce? Que en el genotipo le dio 100% A mayúscula, A minúscula. ¿Y cuál será el fenotipo? El fenotipo entonces le dio 100% heterocigota. ¿Ya? Heterocigota. Entonces, yo quiero ver el color. Si yo mezclé flores rojas dominantes, que es A mayúscula, con flores blancas recesivas, doble A minúscula, que también es homocigota, me va a dar esta combinación A mayúscula, A minúscula. Pero yo también puedo decir que el fenotipo, porque el fenotipo es la característica que tú observas, me di cuenta que todas fueron rosadas. Entonces yo pongo el fenotipo, 100% flores rosadas heterocigotas. ¿Ya? 100% flores rosadas. Característica que estoy observando. Entonces, ese es el resultado de la primera generación filial. Por eso que él habla de F1, que todos los individuos son híbridos o heterocigotos. Entonces, cuando Mendel siguió trabajando esas mismas características, resulta que él escogió esa característica heterocigota y volvió a cruzarlo entre sí, ¿verdad? Él utilizó el resultado de esta primera generación filial, la F1, y volvió a cruzarla entre ellas mismas para ver qué resultado le da, porque él no sabía qué resultado le iba a dar, ¿verdad? Entonces, empezó a hacer el cruce A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, y resulta, perdón, que en la F2, que es la segunda generación filial, resulta que salió a relucir
un 25% de A mayúscula, un 25% homocigota de flores rojas, porque yo dije que iba a tomar de referencia un ejemplo hipotético. Para A mayúscula, flores rojas. Un 50% heterocigota, que están aquí, y un 25% de flores blancas homocigotas recesivas. Entonces, ¿qué pasó? Mendel se dio cuenta que si él cruzaba esos organismos, lo volvía a cruzar, el producto de la primera generación lo volvía a cruzar entre ellos mismos, resulta que la característica que estaba al principio va a salir después. Y él dice, o sea que la característica que tenía antes del cruce de la primera generación, los progenitores, al final salió a relucir las características que se habían perdido en la F1. Entonces la F2 resulta que salieron esas características que se habían perdido. Entonces, ¿cuál sería mi genotipo? Mi genotipo decía 25% A mayúscula, doble A mayúscula, 50% A mayúscula, A minúscula y 25% doble A minúscula. ¿Ya? Ya sabemos que para A mayúscula es dominante, para A minúscula recesiva y para A mayúscula y minúscula significa que es heterocigota. Cuando yo voy a buscar mi fenotipo, entonces yo digo que 25% me dio flores rojas, 50% me dio flores rosadas y 25% me dio flores blancas, que es la característica visible. Entonces se da cuenta que en la segunda generación filial, la F2, salió a relucir las características que se habían perdido. Entonces, Mendel decía que la proporción fenotípica del fenotipo es 3:1. ¿Por qué? Porque todas estas características, a pesar de que esa era heterocigota, va a salir siempre el dominante a relucir, que es el color rojo. Mientras que el 1, que es 3:1, por eso que le decía 3:1, y un cuadrante va a salir solamente recesiva. Mientras que en el genotipo va a salir 1 dominante, homocigota, 2 heterocigota y 1 homocigota recesiva. Por eso que decía que la secuencia o la frecuencia en el genotipo es 1, 2, 1. 1, 2, 1. Por eso que él hablaba de frecuencia genotípica y frecuencia fenotípica. ¿Ya? Entonces, esta primera ley del Mendel, él le dice que era el principio de uniformidad. Esa es la primera ley de Mendel. Entonces, él hacía todos estos cruces, ¿para qué? Para ver las características que se perdían, las características que aparecían después del cruce, y utilizando, claro, el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett tiene que utilizarse en los cruzamientos, en los cruces monohíbridos. Acuérdense que estos cruces que he estado explicando, estos dos que están aquí, son cruces monohíbridos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando nada más con una característica. Y yo dije que era el color de las flores. Yo traje un ejemplo hipotético sobre el color de las hojas, perdón, de las flores. Entonces, él nada más está trabajando con una característica. Ahora vamos a ver cuando él va a trabajar con dos características, que todavía el cuadro es más grande y un poquito más complicado. Entonces, él se daba cuenta de que parece que las características no se perdían, a pesar de que eran recesivas, no se perdían, aparecía en la segunda generación filial. E igual pasa en los seres humanos. Igual pasa en los seres humanos. ¿Por qué le explico? Porque a veces nosotros dice, bueno, pero tú no te pareces a tu papá, no te pareces a tu mamá, te pareces a tu abuelo. ¿Por qué pasó? Que la característica que tiene el papá, él heredó la parte recesiva, ¿verdad? Del papá de él, o sea, el abuelo de uno. Yo tengo a mi abuelo, ¿verdad? Yo tengo a mi papá y mi abuelo vivo. Es un ejemplo hipotético. Entonces, ¿qué pasó? Cuando mi papá se casó con mi mamá, me tuvieron a mí y tuvieron más hijos, que son mis hermanos. Resulta que yo no tengo, yo tengo una característica que mi papá ni mi mamá tiene, pero mi abuelo, por parte de mi papá, sí lo tiene. Tiene una característica física. Ejemplo, yo tengo color de los ojos chocolate, mi papá los ojos negros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó?
a mí se me manifestó la característica de mi abuelo, a mí, pero no a mi papá, pero a mí. ¿Por qué? Porque esa característica, mi abuelo se heredó a mi papá en forma recesiva, pero en el segundo cruce, que fue el de mi papá con mi mamá, resulta que se me manifestó en la siguiente generación. Entonces, ¿cuál yo siendo y cuál yo sigo siendo? La segunda generación filial. Mi papá sigue siendo la primera generación filial y mi abuelo viene siendo los progenitores. Es así de sencillo la genética. Entonces, nosotros podemos heredar características de la, imagínense, nosotros somos la segunda generación, así que nosotros podemos heredar características que no mis padres no tienen, que pueden tener mis abuelos. Por eso que hay muchas personas que se parecen más a los abuelos que a sus propios padres, pero no significa que no sean hijos de ellos, de los papás, sino que esa característica se te manifestó a ti porque en la primera generación tuvo de una forma recesiva y acá tuvo en la forma se te manifestó a ti en la segunda generación filial. Eso también ocurre en las plantas, en otros seres vivos. Hay ciertas características que son dominantes dentro de los seres humanos. Por ejemplo, esto que tengo aquí, eso tengo una entrada, ¿verdad? Tengo una punta de aquí, una punta de aquí. Esta característica aquí es dominante. Esto se llama pico de viuda, es una característica dominante. ¿Qué significa eso? De que mis hijos la pueden obtener, pero igual no la pueden heredar. ¿Sí? No la heredaron, la heredaron en forma heterocigota, pero cuando no se le manifestó en ellos, no se le manifestó, pero viene mi nieto, si la puede heredar. Igual seguirá, si es dominante, seguirás teniendo esa característica mis hijos, mi nieto, y ahí se van. Entonces, son características dominantes, hay características recesivas también dentro de los seres humanos. Traigo esto porque para que tenga un poquito más, que usted entienda un poco acerca de las características de los seres vivos y cómo se manifiestan y cuándo no. Bien, vamos a hacer este ejemplo que está en el módulo. Quería explicarle para que usted tuviera un poquito. Vamos a suponer que esta característica, ¿verdad? Aquí está el cuadro de Punnett. Este es un cuadro de Punnett. Aquí pongo en el primer cuadrante arriba, en la primera columna, pongo, ahí hay un segmento, ahí van los que son masculino y femenino, los signos, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, yo quiero cruzar estas dos, características. Entonces, ¿qué hago? Resulta que cuando yo voy a cruzar, me va a salir este resultado, ¿verdad? Me va a salir este resultado. Me va a salir este resultado. ¿Por qué? A mayúscula, a minúscula, a mayúscula, a minúscula, a mayúscula, a minúscula, a mayúscula, a minúscula. Significa de que esto es la F1. Esta es mi primera generación filial, ¿verdad? La primera generación filial. Y resulta que el genotipo es 100% heterocigoto. A mayúscula, a minúscula. Cuando veo el fenotipo, digo que 100% de esos organismos me dieron que, bueno, que esta característica era para color rosado, 100% rosado. Bien, ahora yo voy a cruzar ahora esos genotipos que me dio dos veces. Voy a agarrar esa característica, acuérdense que era de color rosado, 2 veces, y lo crucé, lo voy a cruzar, lo tengo aquí, la E, entonces vengo con la F2. ¿Qué me va a resultar? Que me va a dar aquí A mayúscula, mayúscula, aquí A mayúscula, A minúscula, aquí me va a dar A mayúscula, A minúscula, y aquí A minúscula, ¿verdad? Entonces este viene siendo la F2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que cambió. Ahora resulta que en este cruce me salió que un 25% me salió que va a tener flores rojas, un 50% flores rosadas y un 25% flores blancas. Ese es mi fenotipo. Entonces, mi genotipo sería 25% A mayúscula, un 50% heterocigota y un 50% 2A minúscula recesiva, ¿ya? Como cigota recesiva. Entonces, ¿vieron cuál es lo fácil? Es el cruce de esto de los cruces monohíbridos. Ahora vamos con la segunda ley
la otra ley de Mendel. Ya aquí él va a introducir otra característica. Ya no va a ser un cruce monohíbrido, va a ser un cruce dihíbrido. ¿Por qué? Él va a introducir, dice que él va a introducir aquí, parece, y él trabaja mucho con plantas, con guisantes. Va a introducir plantas de tallo largo y vaina amarilla. O sea, tallo largo era para una característica y vaina amarilla, el color, era para otra característica. Iba a cruzar plantas de tallo largo y vaina amarilla con plantas de tallo corto y vaina verde. ¿Ya? Entonces, al final, la proporción va a ser 3:1. ¿Qué se tuvieron? 12 plantas de tallo largo, 4 de tallo corto y 12 plantas de semillas amarillas y 4 de semillas verdes. Entonces la proporción sería 9:3:3:3:1. Con base a estos trabajos, Mendel concluyó lo que hoy no conocemos como la segunda ley de Mendel o ley de la segregación. O sea, se segregan esas características. ¿Qué hace? Ok, vamos a suponer que vamos a la primera F1, ¿verdad? La F1. Él va a cruzar esta característica que son de tallos largos, ¿verdad? Tallos largos con vainas amarillas y tallos cortos con vainas verdes. Entonces resulta que aquí a él vamos a hacer el cruce. Si ustedes van a darse cuenta, le va a dar la siguiente cruce. Y así sucesivamente. Usted va a terminar esos cruces. Le va a dar entonces, usted hace el cruce de esos cuadrantes. Ustedes ven, aquí todos van a salir iguales, ¿sí? Todos iguales. Y aquí todos van a salir ¿qué? Igualitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que las características van a ser 100% igualitas, ¿no? Van a salir 100% iguales. Aquí creo que no era, aquí era característica, era minúscula. Entonces, ¿qué va a salir aquí? Ustedes lo llenan, le va a salir todas iguales. Así que el 100% de estos cruces le va a salir un genotipo heterocigoto para las dos características, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se utiliza 16? Aquí ya no es como el cruce monohíbrido, que utilizaba nada más 4. Aquí voy a utilizar 16. 1, 2, 3, 4. Por 4 va a 16 cuadrantes que usted tiene que llenar. Entonces, usted hace el cruce, así mismo como hizo con las características que tenía. Dentro del cruce monohíbrido, usted va cruzando y va a ver que todo le va a dar igual. 100% genotipo A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Entonces, significa de que en la primera generación todos le van a dar igualito. Pero ahora yo quiero cruzar esa segunda generación, ¿verdad? Esa segunda generación, la segunda generación filial, yo quiero cruzar estos organismos, el resultado que me dio lo quiero cruzar 2 veces. Ustedes van a ver, lo cruzan 2 veces, ya viene la F2 y a obtener la F1, acuérdense que le dio A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, lo cruzó 2 veces porque las características homocigotas eran amarillas. Pero resulta que al cruzarlos 2 veces van a salir a reducir las otras características que eran de los progenitores principales. Entonces, al cruzar le va a dar una combinación aquí que 1, 2, 3, 4, fenotípicamente le va a dar una combinación de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 que van a ser amarilla con tallo largo. ¿Ya? 9. Fenotipo. Entonces, ¿qué pasó en la otra? Usted va en amarilla, que está como rugosa, le va a salir que 1, 2, 3, 3. Le va a salir semillas rugosa, amarilla, que son dos características. Sigue siendo la vaina amarilla, pero sigue la semilla rugosa. Aquí la semilla es lisa y amarilla. Semilla rugosa, amarilla. Y acá le salió 3 semillas verde, semilla lisa, pero color vaina verde. Acá le salió una, nada más una, de semilla rugosa, vaina verde. ¿Ya? Entonces son dos características diferentes. Si usted la cruza, usted le va a dar todos estos fenotipos y genotipos. Entonces el fenotipo, por eso es que él hablaba de 9331. 9331. ¿Por qué decía 9331? Porque 9 le va a salir, 9 le va a salir de una sola característica, 3 otra característica, 3 de otra y una de otra. Así que están aquí, ven, 9, 3, 3, 1. Entonces, esta es la segunda generación filial cruzando esos organismos heterocigotos. Aquí él está cruzando, yo traigo un ejemplo aquí, aquí él está cruzando las características de las semillas lisas de color amarillo, cruzando aquí las semillas lisas de color amarillo heterocigotas, ¿ya? En AF, eso fue el resultado que me dio en AF1. Va a cruzar las semillas lisas de color amarillo heterocigotas. Ya en la primera generación habíamos hecho el cruce, este que está aquí, de las semillas lisas, color amarillo, de las semillas rugosas, color verde. Entonces, resulta que en la F1 no nada más salieron 100% de heterocigotas, pero en la generación F2 ya va a salir relucir las otras características que se habían perdido. Entonces aquí sí ya viene el resultado del que le hablaba del 9331, esa característica fenotípica, ¿ya? Que toda, y ahí usted si quiere escribir el genotipo aquí de cada una de ellas, usted se va a dar cuenta que, bueno, aquí uno, vamos a ver si uno es AA, BB mayúscula. Entonces viene, acá viene que 1, 2, 2, A mayúscula, B minúscula. Y así usted lo va a ir extrayendo uno por uno, viendo los genotipos de cada uno de ellos, y entonces usted lo va poniendo allí. Pero a mí me importa mucho la característica fenotípica, porque los genotipos usted lo tiene allí ya presentado, solamente de extraerlo. Entonces, por eso que es importante de que hacer estos cruces. Esto es un cruce híbrido, porque está utilizando dos características. ¿Cuáles son las características? Semillas lisas y rugosas, color amarillo y verde, ¿ya? Él está utilizando dos características para ambas genes. Él, entonces, ahí utiliza el color de la vaina y la forma de la semilla. Son dos características. El color de la vaina, si es amarillo o verde. Y la semilla, si es rugosa o lisa. Entonces, por eso que es importante que ustedes pónganse a repasar lo que es estas leyes de Mendel, para que entonces usted entienda un poquito más acerca de los cruces monohíbridos y los cruces dihíbridos. El taller número 9, ustedes van a realizar una práctica número 4 del módulo. Ya se la adelanté un poquito ahí en estas prácticas que está ahí, y usted me la envía entonces, la desarrolla y me la envía por la plataforma. Es importante, y vuelvo y repito, recalcarles a ustedes que vayan desarrollando esos talleres para que usted tenga las notas diarias completas, y notas notas de las prácticas individuales, talleres individuales que hemos hecho durante toda esta semana. Ya estamos casi finalizando el trimestre y ustedes necesitan tener
todas sus notas completas. Pero eso sí, por favor, si no me mandan las tareas, que les voy a abordar a ustedes. Entonces, para repasar aquí estos cruces, acuérdense que este es un cruce monohíbrido, pero todo ese que este es un cruce híbrido, donde utilizan dos características, acá solamente utiliza una característica, y entonces se trabaja con diferentes cuadros. El cuadro de Punnett con 4 y acá con 16, que es más grande. Y hay otros cuadros todavía que es hasta 64. Ese todavía es un poquito más complicado, pero yo solamente quería traer este para repasar un poco más y ustedes puedan entender lo que yo estoy aquí explicando. De todas maneras, voy a tener que subir este archivo al WhatsApp para que usted vaya repasando este tema, porque es importante que ustedes conozcan sobre estas leyes de Mendel. Bueno, hasta aquí finalizamos nosotros la clase del día de hoy. Es importante que repasen, lean, de todas maneras en el módulo están esas características, están esas leyes de Mendel para que ustedes vayan viendo un poquito más y vayan analizando cada una de ellas. Me despido de ustedes, entonces los veo el próximo sábado a la misma hora. Acuérdense que ya estamos cerrando trimestre, es importante que ustedes vayan entregando sus trabajos, enviando sus trabajos para poder yo calificándolo de ustedes y dándole las notas. Así que nos vemos el próximo sábado, si Dios nos permite, aquí por a la misma hora. Dios les bendiga a todos.